Hola a todos, en este video quiero resolver el problema que aparece en pantalla, que dice así: considera un carrito conectado a un resorte que describe movimiento oscilatorio amortiguado. La frecuencia natural es omega 0 igual a 2pi y el carrito se suelta desde el reposo en x0 igual a 1 y t igual a 0. Grafique x de t para el intervalo de t de 0 a 2 y para los valores de beta que aparecen en la diapositiva. Entonces, este es un problema bien sencillo de oscilaciones amortiguadas, con el cual solamente quiero ilustrar los tres tipos de movimiento amortiguado que puede haber en las oscilaciones. Entonces, para comenzar, el preámbulo de las oscilaciones amortiguadas es el oscilador armónico simple, ecuación de movimiento, perdón, que es bien conocida, cuya solución también es bien conocida, de donde podemos, de, de donde debemos recordar que el parámetro delta es un desfase que podría tener la partícula inicialmente, omega, el parámetro de frecuencia angular del movimiento, y el parámetro A como la amplitud de las oscilaciones que describe la partícula. El problema con este modelo es que quiero que imaginen que están en el laboratorio y hacen la clásica práctica de una masita atada a un resorte. Y supongamos que esto está en una superficie horizontal. Entonces, si ustedes sueltan a la masita desde algún punto que no sea el punto de equilibrio del resorte, la masita va a empezar a oscilar. Y la masita eventualmente, en un tiempo muy largo o un tiempo muy corto, se va a detener. Por el contrario, el modelo matemático del oscilador armónico simple nos dice que si la partícula se suelta fuera del punto de equilibrio, esta va a oscilar de manera perpetua, lo cual pues en la realidad casi no sucede, a menos a que uno pueda reproducir condiciones ideales. Por lo cual, entonces este es un modelo demasiado simplificado, y de ahí la necesidad de ir un poquito más allá en la aproximación y agregar el término de amortiguamiento a la fuerza total que actúa sobre la partícula en oscilación. Entonces, este término que se agrega a la fuerza total que actúa sobre la partícula es proporcional a la velocidad, donde la constante de proporcionalidad es este parámetro B, y el signo menos nada más es para indicar que la fuerza siempre actúa oponiéndose a la dirección de movimiento. Por lo cual, tenemos que la fuerza total que actúa sobre la partícula es esta de aquí, donde el primer término es el término de la fuerza de Hooke y el segundo término el término de amortiguamiento. Entonces, la ecuación de movimiento de la partícula debiera ser esta de aquí. Sin embargo, es más útil reescribirla de esta manera, donde le vamos a dar una interpretación física a los parámetros beta y omega 0. Beta como el parámetro de amortiguamiento del movimiento y omega 0 la frecuencia angular característica del oscilador. Entonces, una vez uno resuelve esta ecuación diferencial, obtiene la siguiente solución. Yo recomiendo que tomen su libro favorito de física y hagan, aunque sea una vez, el desarrollo desde resolver esta ecuación diferencial hasta llegar a esta solución. Es de esas cosas que hay que hacer una vez en la vida y ustedes convencerse de que pueden resolver la ecuación diferencial. Aunque como ya les he dicho, creo que lo más importante es plantear correctamente esta ecuación diferencial. Entonces, volviendo a que ya tenemos la solución general del, del problema de oscilaciones amortiguadas, entonces vemos que tenemos estas dos raíces en ambos términos donde tenemos una exponencial, por lo que podemos distinguir entre tres casos particulares, dependiendo de si lo que está dentro es negativo, si es cero o si es positivo. En el primer caso, pues claramente esto se volvería una exponencial compleja,
y por medio de la fórmula de Euler, eso se podría reducir a funciones trigonométricas. Así que, como les digo, el primer caso en el que lo que está dentro de la raíz se vuelve negativo, se le llama el caso subamortiguado, en el cual, después de un poco de álgebra utilizando la fórmula de Euler, llegamos a esta expresión de aquí, que es muy similar al término, perdón, a la solución del oscilador armónico del armónico simple, con la diferencia que tenemos el término aquí del exponencial, precisamente el término de amortiguamiento, que pronto vamos a ver en una gráfica cómo es que, digamos, si la gráfica de las oscilaciones eh, en armónico simple son así, y cómo se ve, pues, como, es que no encuentro otra palabra, pero cómo se ve amortiguado ese movimiento oscilatorio. Ahora, nada más quiero hacer énfasis en que esta omega sub 1 no es la frecuencia angular característica del oscilador, sino es más bien la raíz cuadrada de la frecuencia angular característica al cuadrado menos el parámetro de amortiguamiento al cuadrado. Luego el segundo caso en el que el que de hecho la exponencial se vuelve 1 porque el argumento de la exponencial es 0, tenemos esta solución de aquí y se le conoce como amortiguamiento crítico. Entonces, pues aquí sí no pasa como nada muy extraño, o sea, no hay casi que nada de álgebra más que estas dos cosas son iguales, entonces el argumento es 0 y la exponencial de 0 es 1, por eso queda C1 y C2 por T. Y luego el último caso, cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo, que se conoce como sobreamortiguamiento. Y después de hacer eh, pues un poco de álgebra también, bueno, no, de hecho aquí no se hace álgebra, perdón, porque solo se define omega 2 como lo que esta raíz cuadrada de aquí, y entonces solo estamos reduciendo esta expresión de aquí a una cosa un poquito más corta. Y aquí se me fue, pero cambié las letras de las constantes. No se pierdan que C1 y A y C2 y B son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en resumen, dependiendo de si lo que está en el argumento de la raíz cuadrada, que está en el argumento de la exponencial, si lo que está dentro es negativo, cero o positivo, así tenemos tres tipos de movimiento en las oscilaciones amortiguadas. Movimiento subamortiguado, amortiguamiento crítico y subamortiguamiento. Entonces, ya que les he mostrado aquí las formas de las soluciones generales, dependiendo de qué caso tengamos, pues ahora creo que es un poco más instructivo verlo en una gráfica. Esta gráfica la tomé del libro de Thornton, del Classical Dynamics. En lo personal, me gusta mucho el desarrollo que hacen en todo el capítulo 3 respecto a oscilaciones, por lo que les recomiendo que vayan a ver todo el desarrollo que hacen ahí para pues hacer esta cosa de resolver las ecuaciones diferenciales y hacer el álgebra que hay que hacer para llegar a las soluciones. Entonces, el subamortiguado, vuelvo aquí para que vean de nuevo la solución. Como les había dicho, el exponencial es lo que hace que, digamos, yo podría dibujar aquí digamos, solo el término de la exponencial y, digamos, de alguna manera envolvería a a este, a esta función oscilatoria. Y de hecho, aquí ya podemos ver que esta situación, o sea, lo que describe esta función en el movimiento subamortiguado es algo que se parece mucho más a lo que sucedería en el laboratorio. Recordando el ejemplo, el experimento mental que mencionaba al principio, en el que sueltan ustedes la masa en el laboratorio de fuera del punto de equilibrio y esta se detiene en algún momento. Y de hecho, si ven cómo la amplitud de las oscilaciones, conforme pasa el tiempo, se va haciendo más pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya esta primera aproximación de agregar el término de amortiguamiento a la fuerza de Hooke
como la fuerza total que actúa sobre la partícula ya se acerca bastante a lo que sucede en la experiencia cotidiana. Luego, la, una curva más o menos característica del amortiguamiento crítico es esta que está en medio. Y luego el sobreamortiguamiento. Quizás esta gráfica no sea muy buena porque más bien en el sobreamortiguamiento usualmente lo que uno tiene es que uno observa como no me acuerdo dónde lo leí, pero decía como una patada de la posición inicial de la posición inicial de la que uno suelta a la partícula. Y luego de eso ve cómo esta va regresando al punto, a la posición de la que uno soltó a la partícula. Luego esto se va a aclarar con las gráficas del problema. Entonces, volviendo al problema, ya que hice toda esta introducción de casi 10 minutos, que yo creo que valía la pena de hacer, que hago mucho hincapié en que esto debería ser como complementario a la lectura que tienen que hacer de su libro favorito de mecánica, ya sea el Simon, el Thornton o el de Taylor. Entonces, recordando que tenemos este problema, la única dificultad es de que dependiendo el valor del parámetro beta y comparándolo con la frecuencia angular característica del oscilador, pues vamos a tener movimiento subamortiguado, amortiguado crítico o sobreamortiguado, por lo cual bastaría con hacer 2pi al cuadrado y cada uno de estos valores al cuadrado y ver cuál es mayor, para ver con cuál de estas tres condiciones, esta de aquí o esta de aquí cumple. Así sabemos que tenemos que usar esta solución o esta solución o esta solución. Entonces, pues ya sabiendo a qué tipo de movimiento se refiere cada uno de estos valores de beta, pues simplemente es tomar esta solución y evaluar condiciones iniciales para encontrar los valores de las constantes, que en este primer caso es A y el desfase delta. Aquí C1 y C2 y en este caso A y B. Entonces luego de que uno hace esa álgebra muy sencilla, pues obtiene estas soluciones de acá, que yo les voy a mostrar ya de una vez en la gráfica. Y si quieren, pues pueden probar ustedes que se llegan a estas expresiones de acá. Por eso no voy a cerrar este panel de aquí, por si ustedes quieran hacer el ejercicio y comparar con mis respuestas. Así que la gráfica que se muestra aquí sería la de un oscilador que no está amortiguado, es decir, un oscilador armónico simple. Y entonces, si empiezo a agregar, creo que aquí beta vale 1, el parámetro de amortiguamiento aquí en la gráfica verde vale 2, en esta siguiente vale 4 y en la siguiente hoy vale 6. Entonces, no había pensado, pero podría hacer esto de agregar esta gráfica de aquí. Perfecto. Entonces yo les había dicho que si uno grafica la exponencial, ve uno cómo envuelve de alguna manera a la gráfica de la posición de la partícula. ¿Sí? Entonces, para que se den una idea. Y conforme se va aumentando el parámetro de amortiguamiento, pues lo único que se consigue es que más rápido se disipa la energía del sistema. Y estos serían los 4 casos en el cual hay movimiento subamortiguado. Tenemos un único caso en el que beta vale 2pi, al igual que, es decir, el parámetro de amortiguamiento vale 2pi y también la frecuencia angular característica vale 2pi. Tenemos entonces amortiguamiento crítico. Aquí podríamos pensar como que, por ejemplo, la fricción es tal que, que cuando uno suelta la masa fuera de la posición de equilibrio, esta ni siquiera llega a completar, ni siquiera pasa el punto de equilibrio hacia el otro lado, digamos.
sino tiende a detenerse rápidamente. Y finalmente tenemos los casos de sobreamortiguamiento, estas dos curvas de aquí. Y podemos comparar las curvas de sobreamortiguamiento con la curva de amortiguamiento crítico, que la diferencia es que en el amortiguamiento crítico, si pensamos en términos de una masa y un resorte, en el amortiguamiento crítico la elongación del resorte decrece más rápidamente que en el movimiento sobreamortiguado. Vemos que la variación de la posición con respecto del tiempo es más lenta conforme el parámetro de amortiguamiento es más grande. Pues la curva azul representa, tiene un parámetro de amortiguación, es decir, beta igual a 10, y la curva negra, un parámetro de amortiguamiento igual a 20. Sin embargo, estos últimos dos tipos de amortiguamiento comparten que apenas la partícula va a llegar a ser una media oscilación, digamos. Es decir, esta curva, por no pasar al lado negativo, o sea, no toma, la partícula no puede pasar a posiciones negativas, sino que solamente puede tender hacia el punto de equilibrio. Así que eso es todo por el video de hoy.